Y si te dijera que puedes entrar en la mente de una persona y no salir jamás sin pronunciar una sola palabra, en Proverbios 23:7 leemos: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esta poderosa declaración nos revela que la mente no solo dirige nuestras acciones, sino que también define quiénes somos en lo más profundo. Ahora imagina usar esa verdad para conectar espiritualmente con alguien al nivel más íntimo posible. Hoy exploraremos cómo ciertas formas de conexión pueden parecer telepatía, pero en realidad son una manifestación de una profunda comunión espiritual que Dios permite entre almas alineadas. Te mostraremos cómo identificar esos momentos, qué señales no debes ignorar y cómo discernir si esa conexión viene realmente de Dios. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando entras en la mente y el espíritu de alguien de forma divina? Hay momentos en los que piensas en alguien que no ves hace tiempo y justo en ese instante recibes un mensaje de esa persona. A veces estás a punto de decir algo y quien está contigo lo dice primero. Hay palabras que no se pronuncian, pero igual se entienden. Miradas que no se explican, pero lo dicen todo. Y si te dijera que eso no es coincidencia, y si esas sincronías no son casualidades psicológicas, sino señales espirituales, hay conexiones entre almas que no se pueden explicar con la lógica, porque son guiadas por una inteligencia superior, la de Dios. La Biblia está llena de ejemplos donde pensamientos, sueños y palabras fueron alineados por el Espíritu de forma sobrenatural. En Amós 3:13 nos pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Esta no es una pregunta retórica, es una clave. Cuando dos personas están unidas por un propósito espiritual común, sus pensamientos comienzan a moverse al mismo ritmo, guiados por una misma fuente. Desde la creación, el ser humano fue diseñado para la comunión. Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. Y aunque esta frase suele interpretarse solo en el contexto del matrimonio, su raíz es mucho más profunda. No fuimos creados para vivir aislados, sino para conectarnos, no solo con palabras, sino también con espíritu, con intuiciones, con movimientos internos que nacen en lo invisible. Cuando Adán ve a Eva por primera vez, no necesita una presentación extensa para entender quién es ella. Simplemente declara: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Génesis 2:23. No la conocía con los sentidos, pero su alma reconocía en ella algo que ya estaba dentro de sí. Así es como funciona esta telepatía espiritual. Es como si Dios dejara huellas en las mentes de quienes deben encontrarse, caminar juntos o compartir un destino. La ciencia puede llamar a esto coincidencia, pero en el reino espiritual no hay tal cosa como la casualidad. Romanos 8:14 lo dice claramente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y cuando el Espíritu guía a más de una persona hacia una misma dirección, la conexión que se produce no es solo emocional ni mental, es sagrada. Es entonces cuando empiezas a pensar lo mismo que alguien más, a sentir antes de que el otro hable, a saber cosas sin que te las cuenten. No es magia, no es adivinación, no es manipulación, es sensibilidad espiritual. Es estar tan conectado a la fuente divina que comienzas a recibir señales en sintonía con quienes también están siendo guiados. Uno de los ejemplos más poderosos de esto lo encontramos en la vida del profeta Elías. En Primera de Reyes 19, después de una gran victoria espiritual, Elías se esconde en una cueva, abrumado por el miedo y la soledad. Él cree que es el único que ha quedado fiel a Dios, pero Dios le revela que no está solo. Le dice que hay 7,000 en Israel que no han doblado rodilla ante Baal. Esto no solo le da consuelo, sino que lo prepara para un encuentro divino con Eliseo, el joven a quien debe ungir como su sucesor.
Cuando Elías lanza su manto sobre Eliseo, Primeros Reyes 19:19, no hay diálogo, no hay instrucciones extensas. Eliseo simplemente entiende. Su espíritu ya estaba preparado para esa conexión. Había una alineación invisible entre ambos que no requería palabras. Y desde ese día, sus pensamientos, su camino y su llamado se unieron. Así ocurre hoy también. Dios sigue creando conexiones divinas entre personas para propósitos específicos. Puede ser entre amigos, hermanos en la fe, líderes espirituales y discípulos, e incluso entre personas que no se conocen todavía, pero que están orando por lo mismo, soñando con lo mismo, buscando a Dios desde el mismo lugar interior. Esa conexión profunda, silenciosa e inexplicable es una forma de comunicación espiritual. En 1 Corintios 2:10-11, Pablo explica esta dimensión. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? El Espíritu conoce y comunica cosas que la mente aún no entiende. Y cuando dos espíritus están conectados en Dios, comienzan a recibir las mismas revelaciones, los mismos pensamientos, los mismos impulsos. Recuerdo la historia de dos intercesores que vivían en ciudades distintas. Nunca se habían conocido, pero ambos comenzaron a orar intensamente por una misma causa: la liberación de un joven atrapado en la drogadicción. Sin saberlo, oraban a la misma hora, con las mismas palabras. Cuando finalmente se encontraron por coincidencia en una reunión de oración, lo primero que dijeron fue: Dios te mostró lo mismo que a mí, ¿verdad? Ese joven fue restaurado meses después, y su testimonio incluyó frases exactas que ambos intercesores habían declarado en oración sin conocerse. ¿Qué lógica puede explicar esto? Ninguna. Pero el Espíritu Santo lo puede hacer. Porque cuando Dios conecta mentes, lo hace con un propósito claro: manifestar su gloria. El enemigo, por otro lado, también conoce el poder de estas conexiones y por eso intenta pervertirlas. Utiliza las emociones y las apariencias para imitar la conexión divina, pero lo que produce es confusión, dependencia emocional y desvío espiritual. Por eso es vital discernir si esa sintonía que sientes con alguien proviene del cielo o de una necesidad no sanada. Pero de eso hablaremos más adelante. Por ahora, es fundamental entender que cuando dos personas piensan lo mismo, sueñan lo mismo o sienten lo mismo al mismo tiempo, y ambos están buscando a Dios de todo corazón, es muy probable que no estén solos en ese proceso. Jeremías 29:13 nos recuerda: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y cuando dos personas buscan con todo el corazón, es imposible que no se encuentren en el Espíritu. Hay un momento especial que ocurre cuando Dios comienza a alinearte con alguien con quien compartirás un propósito. Al principio, puede que solo sientas un pensamiento repetitivo, un recuerdo persistente de esa persona, o que se crucen constantemente señales que te la traen a la mente. Eso no siempre es obsesión ni distracción. Puede ser intercesión. Dios puede estar llamándote a orar por esa persona o revelándote que esa alma tiene un lugar en tu asignación. En muchos casos, lo que empieza como una conexión mental se convierte en una colaboración espiritual poderosa. Moisés y Aarón fueron unidos así. Aunque cada uno tenía una personalidad distinta, sus propósitos eran complementarios. Moisés no sabía hablar con fluidez, pero Aarón hablaba por él. La mente de uno entendía la visión y la del otro la traducía en palabras. ¿Y quién los unió? Dios. Por eso es tan importante no ignorar las coincidencias mentales. Si alguien termina tus frases, si comparte un sueño que tú has tenido en secreto, si reacciona con lágrimas a algo que tú ni siquiera habías verbalizado, eso no es casual. Puede ser una indicación de que hay un propósito mayor en juego.
Cuando dos mentes empiezan a operar en sintonía, es porque sus espíritus ya están en la misma frecuencia. Y si esa frecuencia está alineada con el cielo, el resultado es transformación. Por eso la Biblia nos exhorta en Filipenses 2:2 a estar unánimes, sintiendo una misma cosa. Esa unidad no es solo de ideas, sino de espíritu. Es una señal de que Dios está en medio de la relación, empujando a ambas partes hacia un destino común. A lo largo de mi vida he conocido personas que tenían esta clase de conexión con otros, hermanos de fe, que terminaban las oraciones del otro sin haberlas escuchado. Matrimonios donde uno soñaba algo y el otro recibía la confirmación al despertar. Padres que sentían en su espíritu que algo no andaba bien con sus hijos y al llamarlos, confirmaban que así era. Esto no es extraño ni reservado a los profetas. Es parte de la vida espiritual activa. Es una evidencia de que cuando cultivamos una intimidad profunda con Dios, Él abre canales invisibles para que compartamos su sabiduría, su paz y su dirección entre nosotros. Este tipo de conexión no necesita estar basada en la cercanía física. Puedes estar lejos de alguien, pero sentir exactamente lo que le está pasando. El espíritu no tiene límites geográficos. En Hechos 10, Pedro tiene una visión mientras ora y simultáneamente Cornelio también recibe instrucciones de parte de Dios. Aunque están en lugares distintos, sus pensamientos y acciones convergen por diseño divino. Esta historia es una prueba viva de que el Espíritu Santo puede crear conexiones simultáneas en la mente y el corazón de personas que ni siquiera se conocen, pero que están siendo guiadas hacia un encuentro específico que cambiará sus vidas. Y aquí es donde esta idea de entrar en la mente y no salir jamás toma un significado diferente. No se trata de manipulación ni control, sino de permanencia espiritual. Cuando Dios permite que entres en el pensamiento profundo de alguien, no es para que lo domines, sino para que lo cuides, para que intercedas, acompañes y camines a su lado. El verdadero propósito de una conexión divina es que ambas personas se fortalezcan mutuamente para cumplir su asignación. Como dice Eclesiastés 4:9-10, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Esa es la esencia, permanecer en la mente del otro, no para ocupar un lugar indebido, sino para edificarlo con amor, sabiduría y propósito. Lo que hoy muchos llaman telepatía puede ser en realidad una sensibilidad espiritual bien desarrollada. Una mente que ha sido renovada por el Espíritu comienza a recibir pensamientos que no nacen de la carne sino de lo alto. Y cuando eso ocurre entre dos personas, es como si Dios estuviera escribiendo una historia entre ambos. Una historia que trasciende lo verbal, lo físico y lo racional. Y cuando te das cuenta de que esa conexión no se rompe, incluso con el tiempo o la distancia, es probable que estés ante una misión compartida que aún no se ha revelado por completo. ¿Has experimentado esto alguna vez? ¿Has sentido que compartes pensamientos con alguien de forma inexplicable? Tal vez no sea solo afinidad, ni química, ni compatibilidad emocional. Tal vez estás presenciando el inicio de una alianza divina. Tal vez Dios ya está trabajando en lo invisible para manifestar un propósito eterno. Y si ese es el caso, no ignores las señales. Ora, discierne y prepárate, porque cuando Dios une dos mentes con un mismo pensamiento, es porque algo extraordinario está por comenzar. Hay oraciones que nunca se pronuncian en voz alta, pero resuenan con fuerza en el cielo. Hay palabras que nacen en lo secreto y que, sin ser dichas, provocan respuestas en otros sin que sepan por qué. Lo que muchos llaman casualidad, en realidad es una manifestación del poder invisible de una oración silenciosa. La Biblia está llena de momentos en los que una persona ora en secreto y otra actúa como si hubiera escuchado cada palabra. No hay explicaciones lógicas para esto.
Pero cuando alguien clama en espíritu, el cielo responde de formas que trascienden la razón. En Mateo 6:6, Jesús enseña una clave profunda. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo que ocurre en lo secreto no se queda oculto. Dios toma esa oración privada y comienza a mover piezas, corazones, pensamientos y decisiones. Es como si el eco de esas palabras se deslizara en la mente de quien necesita recibirlas, aunque no haya estado presente ni haya escuchado nada. Esta es una dimensión espiritual que no depende del sonido, sino de la obediencia. No es el volumen lo que mueve el mundo invisible, sino la sinceridad del corazón que se derrama delante de Dios. El poder de esta oración no está en las palabras que se dicen, sino en la intimidad con la que se hacen. Es allí donde se produce la verdadera conexión espiritual. Cuando alguien intercede sin buscar reconocimiento, sin esperar que el otro lo sepa y simplemente entrega su carga a Dios, se activa un proceso en el que el Espíritu Santo se mueve con precisión. Romanos 8:26 lo revela de forma clara. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa intercesión va más allá del lenguaje. Y cuando el Espíritu intercede, el efecto se manifiesta en lo natural. El propósito de la oración silenciosa no es manipular, convencer o imponer un deseo personal, sino alinear la voluntad del que ora con la voluntad de Dios. Es en esa alineación donde comienza a fluir la conexión. Lo que fue pedido en lo secreto se convierte en dirección para otros. Lo que fue entregado en intimidad se transforma en acciones visibles. Esta es una manifestación de cómo Dios une propósitos a través de una sola oración. No necesita anuncios, no requiere reuniones previas ni palabras compartidas. Cuando el corazón de quien ora está limpio y dispuesto, Dios mismo se encarga de transmitir el mensaje. El libro de Daniel muestra esta verdad con una claridad impactante. En el capítulo 10, Daniel se encuentra en ayuno y oración, buscando entendimiento. No pronuncia sus pensamientos delante de otros. No hay discursos, solo oración y humillación en silencio. Pero el cielo escucha. Al cabo de 21 días, se presenta un mensajero celestial que le dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Daniel 10:12. Este versículo muestra que lo que se hace en lo invisible tiene un impacto inmediato en el mundo espiritual. Aun cuando la respuesta tarda en llegar a lo natural, ya se ha activado en lo eterno. Este principio no cambia. Una oración que nace del quebranto y la entrega puede alterar el curso de una vida, incluso sin que la persona por la cual se ora llegue a saberlo. Cuando alguien ora con fervor por otro, esa oración puede impregnar los pensamientos de la persona, puede traerle claridad, paz, convicción o incluso inquietud. Y aunque no entienda por qué, comenzará a moverse hacia lo que fue pedido en el secreto. La oración actúa como una siembra invisible que empieza a brotar en el terreno de la mente del otro. No hay necesidad de contacto físico ni de interacción directa, solo fe, solo obediencia, solo conexión con la fuente de toda sabiduría, porque lo que Dios decide sembrar en la mente de alguien, nadie lo puede arrancar. Jesús mismo oró de esta manera. En Juan 17, pronuncia una oración profunda por sus discípulos, pero también por aquellos que aún no habían creído. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 17:20. Esa oración fue hecha mucho antes de que tú y yo existiéramos. Fue pronunciada en el silencio del Getsemaní, sin micrófonos, sin plataformas, sin multitudes. Y sin embargo, esa oración nos alcanzó, cambió nuestras mentes,
nos trajo al conocimiento de la verdad. Es una evidencia clara de que cuando se ora bajo la guía del Espíritu, esa oración permanece, viaja, toca y transforma. Aún sin palabras audibles, su poder perdura en la eternidad. Esta capacidad de hablar con Dios y provocar que otro escuche no requiere dones especiales ni ministerios específicos. Es parte de la vida espiritual madura. Cuando alguien comienza a caminar con Dios, su mente se afina, sus pensamientos se limpian, sus intenciones se purifican. Y desde esa pureza las oraciones ya no buscan satisfacer deseos personales, sino establecer la voluntad de Dios en la tierra. En Mateo 6:10 Jesús enseñó a orar diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. No se trata de imponer una agenda, se trata de invitar al cielo a intervenir en la realidad de otro, incluso cuando ese otro no está consciente de lo que ocurre. Hay momentos en los que Dios pone el nombre de alguien en la mente sin razón aparente. Esa impresión no es casual, es una invitación a orar. Y cuando se obedece, sin preguntar, sin resistir, sin buscar explicación, se activa una transferencia espiritual. Las palabras no dichas se convierten en dirección para el otro. El pensamiento interno se convierte en impulso para quien necesita moverse. Es entonces cuando esa persona empieza a actuar, a cambiar, a decidir y no entiende del todo por qué, pero su mente ha sido tocada, no por la manipulación humana, sino por la voluntad divina liberada a través de una oración genuina. Este tipo de intercesión silenciosa tiene la capacidad de romper cadenas sin enfrentamientos. Puede destruir fortalezas mentales sin debates. Puede liberar a alguien de pensamientos destructivos sin una sola conversación. Porque cuando se ora en lo secreto, es el mismo Dios quien pelea. En 2 de Corintios 10, 4-5 se nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La mente es un campo de batalla, pero cuando un intercesor fiel entra en ese terreno por medio de la oración, lo hace con armas espirituales que no fallan. Y lo que se decreta delante de Dios comienza a cambiar el interior del otro, aunque no haya diálogo entre ellos. Hay quienes han sido liberados de decisiones destructivas porque alguien oró por ellos sin que lo supieran. Hay personas que han encontrado el valor para abandonar relaciones tóxicas, dejar hábitos dañinos o salir de ambientes oscuros, no por consejos humanos, sino porque en algún lugar alguien clamaba a Dios en silencio por sus vidas, y ese clamor no fue ignorado. Dios lo usó como canal para derramar luz sobre esa mente atrapada, sin contacto físico, sin palabras dirigidas, solo oración, solo poder, solo gracia. Cuando alguien es persistente en la oración secreta, el cielo comienza a liberar ángeles, a abrir caminos, a corregir pensamientos, a suavizar corazones. No hay esfuerzo humano que logre lo que una oración hecha con fe puede provocar en la mente de otro, porque el Espíritu de Dios se mueve sin límites, no necesita espacio, tiempo ni permiso humano. Cuando Él decide actuar en respuesta a una oración silenciosa, nada puede detenerlo. Isaías 65:24 lo declara con firmeza: y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan yo habré oído. Este principio confirma que la respuesta no depende del volumen ni del lugar, depende del corazón. La oración silenciosa también protege la pureza del propósito. Al no ser pronunciada delante de otros, evita la tentación del orgullo o del control. No hay lugar para la manipulación ni para la vanagloria. Todo se hace en el secreto, para que solo Dios reciba la gloria. El que ora no busca aplauso, ni reconocimiento, ni poder sobre el otro. Solo busca que la voluntad de Dios se cumpla. Esa actitud es la que permite que las palabras no dichas lleguen más lejos que cualquier discurso elocuente, porque Dios honra lo que se hace en obediencia y humildad. En muchos casos, quien es objeto de esa oración
ni siquiera sabe que alguien está clamando por él, pero aún así comienza a experimentar claridad. Siente que sus pensamientos se alinean, encuentra paz en medio del caos, se aleja de caminos que lo estaban destruyendo, se siente impulsado a buscar a Dios sin saber por qué. Y todo eso ocurre porque hubo alguien que en secreto decidió hablar con Dios por él. Esa conexión silenciosa es más fuerte que cualquier argumento, más poderosa que cualquier consejo, más efectiva que cualquier estrategia humana, porque es Dios quien está hablando directamente al corazón y a la mente de esa persona en respuesta a una oración hecha en el lugar secreto. Así es como se entra en la mente de alguien sin pronunciar palabra, no con trucos mentales ni con frases persuasivas, sino con oración, no con manipulación emocional, sino con intercesión sincera, no con control humano, sino con entrega espiritual. Porque cuando una oración nace del Espíritu, se convierte en una flecha que atraviesa las defensas de la mente, que rompe el velo del engaño y que siembra verdad en el terreno fértil del alma. Esa flecha no hiere, pero transforma, no obliga, pero convence, no se impone, pero permanece. El que ora en silencio, confiando en que Dios hablará por él, experimenta una dimensión de autoridad que no necesita títulos ni posiciones. Su autoridad proviene de la intimidad, de la obediencia, de la entrega, y desde ese lugar puede tocar la mente de otros sin cruzar palabra. Porque Dios responde al corazón que se humilla, que intercede, que clama sin buscar recompensa. Por eso, cuando pienses en alguien y sientas una carga inexplicable por su vida, no ignores esa impresión. No necesitas llamar, escribir ni confrontar. Solo ora, habla con Dios, deja que Él haga lo que tú no puedes. Y cuando lo hagas, sabrás que has entrado en la mente de esa persona, no por habilidad humana, sino por gracia divina. Y cuando Dios entra, no sale jamás, hasta que el propósito se haya cumplido. Hay pensamientos que crees tuyos hasta que alguien los expresa con las mismas palabras que guardabas en secreto. Frases que nunca compartiste, pero que escuchas salir de la boca de otro como si hubieran habitado su mente desde siempre. Esa coincidencia no es accidental. Cuando ocurre, revela que algo está obrando más allá de lo visible. El eco divino tiene la capacidad de resonar en múltiples corazones simultáneamente, estableciendo sintonías espirituales precisas que ningún esfuerzo humano podría producir. Dios no solo habla en lo íntimo del alma, sino que también confirma su mensaje a través de otros, dejando claro que cuando un pensamiento proviene de Él, no se queda confinado en una sola mente. La Escritura está llena de momentos donde Dios hace resonar su voz en distintos lugares al mismo tiempo, confirmando su voluntad por medios paralelos. Uno de los ejemplos más notables se encuentra en Hechos capítulo 10, cuando Cornelio y Pedro reciben revelaciones independientes que los conducen a un encuentro ordenado por el cielo. Cornelio ora y ve a un ángel que le ordena buscar a Pedro. Al día siguiente, Pedro tiene una visión que le prepara para aceptar esa invitación, a pesar de que iba contra sus prejuicios. Ambos reciben pensamientos que los sorprenden y que sin coordinación previa los alinean en un solo propósito. Esta sincronía es un eco espiritual que Dios utiliza para establecer conexiones divinas entre personas que no se han comunicado entre sí, pero que están siendo guiadas por la misma fuente. El eco de un pensamiento no se limita al entorno cercano. Puede cruzar distancias, contextos y circunstancias. Cuando el origen del pensamiento es Dios, su frecuencia se transmite a través del Espíritu, encontrando mentes dispuestas y corazones atentos. Jeremías 33:3 afirma: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta promesa implica revelación, pero también implica manifestación. Lo que Dios revela no queda solo en quien lo recibe, sino que comienza a resonar, a reproducirse, a aparecer en otras voces
en otras mentes, como un eco que confirma que lo escuchado no era una ilusión, sino una dirección celestial. El eco divino tiene propósito. No es repetición vacía ni coincidencia emocional. Es confirmación espiritual. Es dirección ampliada. Es respuesta multiplicada. A lo largo de las Escrituras, Dios no solo le habló a individuos, sino que hizo resonar su voluntad en varios al mismo tiempo para establecer verdad, para reforzar fe, para derribar dudas. En 2 de Corintios 13:1, el apóstol Pablo enseña: por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Esta norma espiritual nos revela que Dios no deja sus instrucciones sin respaldo. Si Él ha puesto un pensamiento en tu mente que proviene de su espíritu, muy probablemente no seas el único que lo ha recibido. Y cuando otra persona lo expresa sin haberlo escuchado de ti, no se trata de una simple conexión emocional, sino de un eco autorizado por el cielo. En el libro de Génesis, José tiene sueños proféticos que provocan rechazo en sus hermanos. Sin embargo, esos mismos sueños, con el tiempo, encuentran eco en Faraón, quien también empieza a tener visiones simbólicas que no puede interpretar. La clave está en que José no fue el único que recibió sueños con significado divino. Dios usó a Faraón para confirmar el destino de José y usó a José para interpretar los pensamientos del rey. La voluntad de Dios se manifestó a través de ecos cruzados, pensamientos paralelos que sin contacto previo estaban profundamente conectados por un propósito común. Cuando dos mentes reciben una misma impresión espiritual, aunque no se conozcan, es porque ambas han sido incluidas en una obra mayor que aún está por manifestarse. Dios no necesita intermediarios humanos para alinear pensamientos. Su espíritu es suficiente para establecer conexiones mentales entre sus hijos. En Isaías 55:11 se declara: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Esto significa que cuando Dios emite una palabra, esa palabra no muere en el receptor inicial, se multiplica, se esparce, llega a quienes deben oírla y provoca frutos visibles. Si Él plantó un pensamiento en ti que tiene un origen divino, tarde o temprano verás ese mismo pensamiento reflejado en la mente, la voz o la decisión de otra persona. No porque esa persona te haya escuchado, sino porque ambos han oído al mismo espíritu. En 1 Samuel capítulo 3, Samuel es un niño que duerme en el templo cuando comienza a escuchar su nombre. Al principio cree que es Elí quien lo llama, pero Elí le enseña que es Dios quien lo está despertando. Lo fascinante de este relato no es solo que Samuel escucha la voz divina, sino que su percepción es corregida por alguien que no estaba recibiendo la misma voz, pero que aún podía reconocer su procedencia. Esta interacción muestra que, incluso cuando uno no escucha directamente el mensaje de Dios, puede reconocerlo cuando lo escucha en otros. El eco espiritual no solo se da en quien recibe el pensamiento, sino también en quien lo confirma. Dios habla y también proporciona testigos de lo que ha dicho. Y esa es una forma en la que el eco se manifiesta. Cuando tus pensamientos encuentran validación en la voz de alguien que no ha estado presente, pero ha recibido la misma frecuencia. Cuando alguien piensa con claridad sobre algo que tú también estás discerniendo en secreto, lo más sabio no es atribuirlo a una coincidencia emocional, sino a una sincronía espiritual. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Esta escritura nos recuerda que el pensamiento humano por sí solo no alcanza la precisión espiritual, pero cuando Dios interviene, los pasos y los pensamientos se alinean con su voluntad. Y si Él ha dispuesto un camino para que dos personas se encuentren en propósito, en llamado, en revelación, entonces la mente de ambos será visitada por ideas semejantes, instrucciones similares y convicciones que coinciden sin haberse cruzado antes. La manifestación del eco divino no siempre es inmediata.
A veces, Dios planta un pensamiento en uno de sus hijos y espera a que otro confirme sin haber sido inducido. Esta demora no es negligencia, es propósito. Dios permite que el pensamiento madure, que se ore, que se filtre, y cuando está listo, lo hace resonar en otro. En este proceso, el eco se convierte en dirección. Cuando alguien dice exactamente lo que tú ya habías pensado, sientes que una llave ha sido girada, el cerrojo se abre, la duda se disuelve, no porque hayas sido convencido, sino porque fuiste confirmado. El eco divino no trae confusión, trae certeza, no te manipula, te afirma, no empuja, alinea. Hay casos en los que dos personas comienzan a hablar y descubren que han estado orando por lo mismo, pensando en lo mismo, sintiendo la misma dirección. Ninguno lo dijo antes, ninguno lo compartió, pero al encontrarse descubren que Dios ya los había unido mentalmente mucho antes del encuentro físico. Ese reconocimiento espiritual no nace del diálogo humano, sino de la obra del Espíritu. En 1 Corintios 2:12, el apóstol Pablo enseña: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esa sabiduría espiritual permite que el pensamiento sembrado por Dios sea identificado, resonado y comprendido por quienes han recibido el mismo Espíritu. La mente natural no puede discernirlo. Solo la mente espiritual es capaz de percibir cuando un pensamiento ha sido replicado por el cielo en múltiples lugares. Este fenómeno no tiene relación con la sugestión ni con la manipulación. No es el fruto de una exposición prolongada a ideas similares, ni el resultado de una conexión emocional intensa. El eco divino opera cuando Dios quiere establecer una verdad espiritual simultáneamente en diferentes personas que forman parte de un mismo propósito. Lo hace para confirmar decisiones, para abrir caminos, para advertir peligros o para revelar asignaciones. En muchos casos, esta forma de comunicación se convierte en el catalizador que mueve a alguien a actuar, no porque fue persuadido, sino porque fue activado. El pensamiento que ya tenía se vio reflejado en el otro como en un espejo celestial, y ese reflejo trajo convicción. La mente humana es limitada, pero cuando se somete al Espíritu de Dios, comienza a operar bajo una nueva dimensión de sensibilidad. Romanos 12:2 declara: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa renovación no solo transforma lo que pensamos sobre nosotros mismos, sino que también nos permite captar lo que Dios está estableciendo en otros. Así es como opera el eco divino. Cuando nuestras mentes son renovadas, se convierten en receptores abiertos para lo que el Espíritu desea multiplicar. Y cuando alguien más expresa exactamente lo que llevábamos tiempo discerniendo, es porque ambos hemos sido parte de la misma renovación. El eco no se busca, se recibe, no se fuerza, se espera, no se programa, se revela. Dios decide cuándo y en quién repetir sus pensamientos, y lo hace para que sepamos que no estamos caminando solos, que lo que hemos discernido en lo secreto no es producto de nuestra imaginación, sino un fragmento legítimo de su voluntad. Cuando ese eco aparece, la mente se alinea, el corazón se fortalece y los pasos se afirman. Porque si el pensamiento vino de Dios, no morirá contigo. Él lo hará resonar en quien debe escucharlo, confirmarlo y caminar a tu lado hacia su cumplimiento. Existen encuentros que parecen casualidad, pero que son más bien el diseño de Dios. Personas que cruzan sus caminos y sienten inmediatamente que sus pensamientos, su propósito y su visión se entrelazan de una manera que trasciende lo físico y lo racional. No es afinidad común ni atracción emocional. Es un reconocimiento espiritual, como si sus almas se recordaran desde antes de nacer. La Escritura nos revela que Dios prepara ciertos vínculos de manera anticipada
y que hay destinos que solo se cumplen cuando las voluntades se alinean en lo profundo del espíritu. En Eclesiastés 4:12 se nos dice: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Ese cordón es la representación de la fuerza espiritual que surge cuando dos personas comparten un mismo propósito en Cristo, un entrelazamiento que no se puede romper por la lógica humana ni por los obstáculos que la vida presenta. La idea de un alma gemela espiritual no se limita al ámbito afectivo, es mucho más amplia. Es la intersección de misiones divinas, la coincidencia de intenciones que solo puede ser trazada por Dios. Abraham y Sara fueron llamados a un propósito conjunto, la promesa de un hijo que sería el inicio de una nación. Su vínculo trascendía la historia humana, estaba cimentado en la obediencia y la fe. La unión de sus destinos se confirmó a través de pruebas, revelaciones y decisiones compartidas. Cada paso, cada elección, cada momento de espera fue parte de un plan mayor. Cuando dos personas son destinadas a caminar juntas por la voluntad de Dios, sus pensamientos y decisiones comienzan a reflejar esa misión sin necesidad de explicación externa. La sincronía espiritual se manifiesta en el tiempo, en la palabra, en la acción, y establece un eco que guía ambos caminos hacia el cumplimiento del propósito divino. La conexión espiritual se percibe en la capacidad de comprender al otro sin necesidad de intermediarios. Esa intuición va más allá de la comunicación habitual. Génesis 24 describe cómo Abraham envió a su siervo a encontrar esposa para Isaac. La oración y la dirección de Dios aseguraron que Rebeca respondiera a las señales que indicaban que ella era la indicada. Este relato muestra que Dios puede guiar los pensamientos y decisiones de las personas de manera que su unión sea inevitable, precisa y alineada con su voluntad. La acción no depende de la lógica humana ni de la casualidad. Es la manifestación de un propósito predestinado, donde la mente, el corazón y el espíritu trabajan en armonía con el plan divino. Cuando dos almas se entrelazan con precisión sobrenatural, surge un entendimiento que desafía los límites de la comunicación ordinaria. Hay un lenguaje silencioso que se desarrolla, una sincronización de ideas y decisiones que indica que la guía que reciben proviene de lo alto. No se trata de control ni de imposición, se trata de alineación. Cuando ambos se someten a la dirección del Espíritu, sus caminos se unen y sus acciones reflejan un mismo llamado. Este tipo de vínculo espiritual permite que la misión que Dios ha asignado se cumpla de manera más efectiva, porque ninguna de las dos partes está actuando de manera aislada, sino en perfecta sintonía con la otra y con la intención divina. El entrelazamiento de almas también revela cómo Dios utiliza la afinidad espiritual para fortalecer la fe y la perseverancia. Cuando los desafíos aparecen, cada uno reconoce la presencia del otro como un instrumento de guía y fortaleza. El principio está presente en la relación entre Moisés y Aarón, donde la complementariedad no solo fortaleció su liderazgo, sino que aseguró que el propósito de liberar a Israel se cumpliera sin desviaciones. Cada pensamiento, cada instrucción, cada momento de obediencia se convirtió en un reflejo del propósito que Dios había establecido. En este contexto, la sincronización espiritual no es una coincidencia, es una estrategia divina, un eco que confirma que la unión tiene sentido y dirección celestial. La evidencia de un alma gemela espiritual se percibe en la claridad con la que ambas personas entienden la misión compartida. Cuando la visión es compartida, no surge confusión, sino convicción. Las decisiones tomadas en conjunto tienen un fundamento que trasciende la experiencia personal. Están cimentadas en la voluntad de Dios. Jeremías 29:11 declara: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
La promesa se cumple a través de la alineación de pensamientos y corazones en aquellas personas que han sido unidas para cumplir una misma asignación espiritual. El proceso de entrelazamiento no depende de la proximidad física, sino de la conexión espiritual. Las mentes se influyen, las decisiones se complementan y las acciones se sincronizan, aunque las personas no se vean a diario. La obra del Espíritu actúa como un puente invisible que asegura que cada paso contribuya al objetivo común. Esta intersección espiritual permite que la misión de Dios se cumpla sin errores, desviaciones ni retrasos. Cada pensamiento compartido, cada impulso alineado, cada percepción simultánea es un testimonio de que la unión ha sido predestinada y sostenida por la mano divina. Cuando la conexión es genuina y dirigida por Dios, no hay espacio para la confusión. La claridad espiritual permite que los pensamientos de cada persona reflejen la intención del otro y del Espíritu Santo. Isaías 30:21 afirma: y tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Esta guía se experimenta en la interacción entre almas destinadas a caminar juntas. El eco de los pensamientos, la coincidencia de decisiones y la comprensión inmediata de la dirección correcta confirman que la unión tiene origen en Dios y que cada paso está autorizado por Él. En la dinámica de un alma gemela espiritual, la comunicación no siempre es verbal, pero siempre es efectiva. La mente y el espíritu se sincronizan de tal manera que los planes y acciones se anticipan, se corrigen y se complementan. Esta forma de conexión espiritual asegura que la misión compartida no se desvíe, que las decisiones tomadas sean precisas y que cada movimiento cumpla la intención divina. Cuando dos personas son guiadas de esta manera, se convierten en instrumentos perfectos de cumplimiento, porque sus pensamientos y acciones reflejan un mismo propósito elevado, predeterminado y sostenido por Dios. El entrelazamiento espiritual también actúa como protección. Las decisiones tomadas de manera conjunta y bajo la dirección del Espíritu son menos propensas a errores que podrían descarrilar el propósito de Dios. La sabiduría compartida y la sincronización de las mentes funcionan como escudo y guía, asegurando que cada paso siga el camino que Dios ha trazado. Salmos 32:8 declara: te enseñaré y te instruiré en el camino que debes seguir. Sobre ti fijaré mis ojos. Esta instrucción no es individual. Puede manifestarse en dos mentes interconectadas que comparten la misma visión y misión, permitiendo que la dirección divina se cumpla con mayor certeza y seguridad. Cuando Dios une a dos almas con un propósito común, cada decisión deja de ser individual y se convierte en parte de un diseño mayor. Las acciones se sincronizan como engranajes invisibles, moviéndose sincrónicamente hacia un objetivo que trasciende cualquier planificación humana. Cada pensamiento que surge en la mente de uno encuentra eco en la mente del otro, generando un efecto multiplicador que hace posible cumplir la voluntad divina con precisión. Esto no depende de afinidad emocional ni de coincidencias naturales, sino de la acción directa del Espíritu que alinea voluntades, pensamientos y corazones para que la obra de Dios se cumpla en la tierra tal como Él la ha planeado. Isaías 48, 17 a 18 afirma: yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Ojalá hubieras prestado oído a mis mandamientos. La enseñanza de Dios muestra que la obediencia y la recepción de su dirección generan resultados, y cuando dos personas obedecen juntas, los efectos se multiplican. La conexión de un alma gemela espiritual no se limita a la coincidencia de pensamientos, sino que se extiende a la percepción de la voluntad de Dios en cada situación. Ambos sienten de manera simultánea qué decisiones tomar, qué caminos evitar
y cómo responder ante los desafíos. Esta sincronización es un testimonio de la perfección de la obra divina, donde cada acción se ejecuta con la intención y la precisión que solo Dios puede garantizar. Cuando dos personas se encuentran en esta frecuencia espiritual, no necesitan explicaciones externas. Sus espíritus reconocen la dirección correcta. Proverbios 3:6 enseña: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocer a Dios en la interacción espiritual permite que la alineación no sea producto de la lógica, sino del espíritu que guía ambas mentes simultáneamente hacia un propósito. Esta unión espiritual produce una claridad que no se encuentra en la razón humana. Las decisiones se toman con seguridad, las prioridades se establecen con certeza y los pasos se dan con confianza, porque ambas almas están bajo la misma dirección. El Espíritu Santo actúa como un hilo conductor invisible, asegurando que cada pensamiento, cada intuición y cada impulso sean coherentes con el plan divino. Esto permite que los errores sean minimizados, los conflictos sean resueltos antes de surgir y las acciones se conviertan en cumplimiento de la voluntad de Dios. Eclesiastés 4:10 resalta la fuerza de caminar acompañado. Si cayeren, el uno levantará a su compañero. En la dimensión espiritual, esta fuerza se multiplica cuando ambos son guiados hacia un mismo fin. El entrelazamiento de dos almas con un propósito divino también genera un impacto en quienes los rodean. La sincronización espiritual no solo afecta a los involucrados directamente, sino que extiende su influencia a familias, comunidades y estructuras de ministerio. Cuando los pensamientos y acciones de ambos están alineados con el Espíritu, la obra de Dios se despliega con eficacia y precisión. Cada palabra, cada gesto, cada iniciativa se convierte en un vehículo de bendición que no depende del esfuerzo humano, sino de la dirección divina. Salmos 37, 23 a 24 declara: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Aunque caiga, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Esta sostenibilidad espiritual se manifiesta especialmente cuando dos almas caminan juntas bajo la misma instrucción del Espíritu. La unión de dos almas con propósito divino también fortalece la resistencia ante pruebas y desafíos. Ningún obstáculo puede desviar el plan cuando ambos están guiados por la misma voz. La sincronía mental y espiritual asegura que cada uno pueda anticipar, responder y superar los retos con sabiduría divina. Esta protección no es casual, sino un efecto directo de la alineación que Dios establece, como se refleja en Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La acción conjunta de las mentes alineadas crea un entorno donde cada prueba se convierte en oportunidad para consolidar la misión y fortalecer la fe. El eco espiritual que se produce entre estas almas permite que la comunicación entre ellas sea instantánea y profunda, incluso sin palabras. Sus pensamientos y sentimientos se reflejan, se anticipan y se complementan. La conexión es tal que cuando uno percibe un dilema, el otro recibe una confirmación interior de lo que debe hacerse. No hay confusión ni descoordinación. Todo actúa como un sistema perfecto que refleja la precisión del plan de Dios. Jeremías 1:5 confirma esta obra antes de la creación. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Si Dios conoce el destino individual, también puede entrelazar dos destinos que convergen en un solo propósito, asegurando que el plan se cumpla con exactitud. En la dinámica de un alma gemela espiritual, cada momento compartido refuerza la conexión. Las decisiones, las acciones y las palabras se convierten en reflejo de un mismo llamado. El Espíritu actúa como guía invisible, alineando impulsos, intuiciones y convicciones, de manera que la cooperación
no dependa del entendimiento humano, sino de la dirección celestial. Esta coordinación asegura que cada paso dado en conjunto cumpla la voluntad de Dios y que la obra que se realiza sea duradera y significativa. La precisión no se ve en la casualidad de coincidencias, sino en la manifestación tangible de un plan cuidadosamente diseñado por el Creador. El entrelazamiento espiritual también revela cómo Dios utiliza las conexiones entre almas para abrir oportunidades estratégicas. Cuando dos personas actúan en un mismo propósito, los caminos se abren de forma providencial. Las barreras que parecerían insuperables se disuelven y lo que parecía imposible se vuelve alcanzable. Cada encuentro, cada pensamiento compartido, cada decisión conjunta es un reflejo de la sabiduría divina que trabaja más allá de lo visible. Isaías 55, 10-11 afirma: como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios que une las mentes y propósitos no vuelve vacía, fructifica, transforma y cumple la misión que Él ha trazado. Existe un tiempo y un momento determinado para cada acción, incluso antes de que la mente humana pueda comprenderlo. Dios no improvisa, y cada pensamiento que sembramos en oración o recibimos en discernimiento puede ser un canal para que su plan se manifieste a través de la sincronía de pensamientos y decisiones. La Biblia nos muestra repetidamente que Dios puede alinear las mentes de varias personas para un propósito específico. En Isaías 46:10 se afirma: yo anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esta declaración revela que la sincronía no es accidental, sino un diseño divino que ocurre cuando las voluntades se alinean con el Espíritu Santo. La sincronía profética se manifiesta cuando los pensamientos de individuos aparentemente independientes convergen en dirección y propósito. Dios utiliza esta convergencia para asegurar que su plan avance sin obstáculos. Cada intuición, cada idea, cada decisión tomada en este contexto no depende del entendimiento humano, sino de la guía del Espíritu. La conexión entre mentes en sintonía profética es como un río que fluye hacia un mismo destino, donde cada corriente aporta fuerza y dirección, y ninguna desviación interfiere con el cumplimiento de la obra divina. El concepto de sincronía profética se observa en la manera en que Dios dirigió la historia de Israel. A través de líderes, profetas y mensajeros, Dios movió pensamientos y acciones en paralelo para cumplir su propósito. Cuando Jeremías recibió instrucciones para advertir al pueblo sobre la destrucción inminente, sus palabras se alinearon con las acciones de otros profetas y líderes que obedecían la misma dirección divina. Cada mensaje, cada consejo, cada advertencia formaba parte de un entramado sincronizado que confirmaba la certeza de su voluntad. Jeremías 1:10 declara: he aquí que te he puesto hoy sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar. La obra de Dios en su totalidad se manifestaba mediante una sincronización de pensamientos y acciones. El Espíritu Santo tiene la capacidad de trasladar ideas y percepciones de una mente a otra, preparando terreno para que los propósitos de Dios se cumplan. Este proceso no depende de la comunicación directa, sino de la receptividad espiritual. Cuando los pensamientos y visiones coinciden, se crea un efecto multiplicador, donde la intención de Dios se manifiesta simultáneamente en distintas personas. La sincronía asegura que su plan no dependa de la incertidumbre humana, sino de la precisión de su dirección. Salmos 37, 23-24 afirma: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Aunque caiga, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano.
La sincronización de mentes es un reflejo de esa orden divina. Cada pensamiento, cada acción y cada decisión se mantiene dentro del plan y la protección del Señor. La sincronía profética también permite que decisiones estratégicas se realicen con anticipación y con precisión. En Primera Reyes 22, el rey Josafat y Acab son guiados por profetas para enfrentar una batalla, y aunque las circunstancias externas parecen caóticas, los pensamientos y planes de quienes están alineados con Dios confluyen en cumplimiento de su voluntad. La coordinación de ideas y perspectivas crea un escenario donde cada movimiento está predeterminado por el Espíritu. El eco de la dirección divina se refleja en cada estrategia, revelando que la obra no es humana, sino una ejecución perfecta del consejo de Dios. El efecto de la sincronía profética se extiende más allá de la percepción inmediata. Las decisiones alineadas con el propósito divino generan resultados que trascienden el tiempo y el espacio. Lo que se establece en el pensamiento de una persona puede resonar en otra, aunque no haya contacto directo, porque el Espíritu Santo asegura que cada mente receptiva refleje su intención. Romanos 8:28 subraya este principio. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La sincronización no solo confirma la presencia de Dios, sino que también garantiza que los resultados de las acciones y pensamientos alineados sean consistentes con su plan. Cada percepción, cada intuición y cada convicción que surge en la sincronía profética es un indicio de que Dios está obrando detrás de escena. Los pensamientos no nacen por coincidencia. Son instrumentos que el Espíritu utiliza para conducir a las personas hacia un cumplimiento predestinado. Cuando se presta atención a estos movimientos internos y se obedece a la guía que proviene del Espíritu, la dirección divina se hace evidente en las decisiones, en las oportunidades y en los encuentros que surgen. Proverbios 16:9 declara: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Cada alineación de pensamientos es un reflejo de cómo Dios guía el camino hacia el propósito que Él ha establecido, asegurando que la obra no quede incompleta. La sincronía profética también actúa como un mecanismo de confirmación y fortalecimiento espiritual. Cuando los pensamientos coinciden, la convicción se intensifica y la fe se afianza. Las personas que reciben la misma dirección experimentan certeza interna, reconociendo que su acción no es producto del azar ni de la lógica humana, sino de la intervención del Espíritu. Esta certeza les permite actuar con decisión, seguridad y obediencia, eliminando la duda y consolidando la manifestación de la voluntad divina en sus vidas. Efesios 1:11 afirma: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La sincronía de pensamientos es una manifestación tangible de este designio, asegurando que cada paso, cada acción y cada decisión se mantengan dentro del plan de Dios. Cuando los pensamientos de varias personas se alinean, no hay lugar para el conflicto en cuanto a la dirección que se debe tomar. La voz del Espíritu actúa como un hilo conductor, unificando ideas y decisiones en coherencia con la voluntad del Creador. Cada mente receptiva se convierte en un instrumento que refleja y amplifica la intención divina. Salmo 119, versículo 105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La sincronía profética permite que la luz de la palabra se refleje en la mente de quienes están destinados a actuar juntos, creando un patrón de acción que no depende de la coordinación humana, sino de la precisión del Espíritu Santo. No toda conexión que sentimos en la mente proviene de Dios. Algunas impresiones pueden ser ilusiones del enemigo, diseñadas para confundir, manipular o desviar del propósito divino. Por ello, el discernimiento espiritual
se vuelve indispensable. En 1 Juan 4:1 se nos instruye: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cada pensamiento que percibimos en otra mente debe ser filtrado a través de la sabiduría divina, evaluando si fortalece la fe, dirige hacia la verdad y promueve la obra de Dios. Los pensamientos que fomentan temor, duda o separación rara vez provienen de Él. El discernimiento se desarrolla mediante oración, conocimiento de la palabra y sensibilidad al Espíritu Santo. Cuando se percibe claridad, paz y alineación con la voluntad de Dios, la conexión es legítima. Hebreos 5:14 afirma: pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en discernir tanto el bien como el mal. Esta madurez permite identificar con certeza qué pensamientos reflejan su propósito y cuáles son distracciones del enemigo, protegiendo la mente y el espíritu mientras caminamos en obediencia y en sintonía con Él. Más allá de la comprensión humana, la mente puede ser un campo sagrado donde Dios planta semillas de revelación, creatividad y propósito. La telepatía espiritual no es solo comunicación ni coincidencia, es un reflejo de cómo el Creador puede establecer un lenguaje invisible entre aquellos que están dispuestos a escuchar con el corazón. Cada pensamiento que surge, cada idea que vibra en silencio, puede ser una chispa de sabiduría divina, destinada a iluminar decisiones, despertar talentos o abrir puertas que la lógica no podría explicar. Como en Job 12:13, con Él está la sabiduría y la fuerza. Consejo y entendimiento pertenecen a Él. Comprendemos que el misterio de la mente es un terreno donde solo Dios tiene la llave y el control. El verdadero poder no reside en manipular o controlar, sino en reconocer que la inspiración y la comprensión profunda pueden fluir sin esfuerzo cuando nos alineamos con su propósito. La mente humana, receptiva a su espíritu, se convierte en un canal donde la creatividad, la estrategia y la revelación se entrelazan, formando caminos que transforman la vida y el entorno. Entrar en esta dimensión espiritual es aprender a leer lo invisible, a moverse con discernimiento y a permitir que la sabiduría de Dios guíe cada pensamiento. Aquellos que logran esto no solo comprenden, sino que se convierten en instrumentos de su infinita inteligencia, reflejando luz en cada decisión y acción.